Queridos hermanos, quiero saludarlos en el nombre de Jesús, agradeciendo esta oportunidad que me da el Señor de poder estar en este lugar, a través de esta pantalla, poder compartirle de la palabra del Señor, clamando a Dios que Él sea tomando el control de este mensaje y nos permita entender en este día especial de resurrección efectivamente lo valioso, lo importante que fue y que tiene para nuestras vidas la resurrección de Jesús. Así que les saludo en el nombre del Señor, les saludo a usted que está allí escuchando, a usted familia que nos ha permitido poder llegar hasta su hogar con este mensaje. Les saludo si usted está escuchando en la radio también, el Señor le bendiga, le guarde y que el Espíritu Santo nos guíe en esta hora para poder compartir este mensaje de la palabra del Señor. Quiero invitarle que si me puede acompañar a leer el libro de 1 Corintios 15, versículo 14. La palabra del Señor nos dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Para ningún cristiano le debe ser indiferente la vida de Jesús. Toda la vida de Cristo, todo su mensaje, todo lo que representa a Cristo, no solamente cuando estuvo en la tierra, pero también obviamente en el presente, nos deja lecciones importantes, nos muestra un camino. Desde su gestación y aún antes de la creación misma, el Verbo es y será la esencia de todo. Todo fue creado por Él y para Él, iglesia. Todo. Su nacimiento, su niñez, su juventud, su ministerio, sus palabras, sus enseñanzas, su forma de vivir, su forma de amar, su padecimiento, su muerte, su resurrección, nos entregan un modelo de vida, un camino a seguir y un camino para obedecer fielmente. Está expresado allí el referente que tenemos, el modelo que tenemos. Y ese camino de obediencia que es Jesús, si lo seguimos, nos da la esperanza de la vida eterna y plasma en nosotros su carácter, su propia vida, para llegar a ser semejantes a Él. Cada etapa de la vida de Jesús en la tierra es parte de ese propósito, de ese plan glorioso de Dios para salvar a la humanidad, para salvar a la humanidad. Ahí en 1 Corintios, el apóstol nos expresa esta frase que de verdad debiera hacernos meditar con respecto a la resurrección de Cristo. Dice en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Al leer el versículo 14 de 1 Corintios, nos parece como que Pablo quisiese abrir un debate acerca de la resurrección de los muertos, pero créanme que no es así. Lo que quiere expresar Pablo, si usted lee el capítulo completo, el capítulo 15 de 1 Corintios, es poner énfasis en la gravedad y consecuencia que tiene para la fe el poner en duda la resurrección de Jesús. Al parecer había dentro de la iglesia de Corintios, como tantas otras problemas que había en esa congregación o en esa iglesia, personas que dudaban de la resurrección de los muertos. Una doctrina muy seguida también por los saduceos en el tiempo de Jesús. Usted se debe acordar de ello. Pero Pablo fue tajante y conciso en poder hablar de esto de forma radical. Y mire lo que continúa diciendo ahí en el mismo libro, 1 Corintios 15, pero en el versículo 16 al versículo 18. Dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Jesucristo resucitó. Mire qué tajante. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo
perecieron. Mire qué palabras tan desafiantes, tan radicales nos expresa el apóstol. En otras palabras, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación y nuestra fe es vana. O sea, no tiene ningún valor. Y aún estamos en nuestros pecados y obviamente estamos bajo condenación. Claramente esto no es así, porque Cristo efectivamente resucitó. Pero aquí el apóstol lo está poniendo en afirmándolo de una manera tal que a usted no le quepa duda que nuestra fe está vinculada a la resurrección del Señor. Allí hay una promesa que Dios cumple. Allí en la resurrección de Cristo hay una promesa que se cumple y que claramente nos bendice y que hoy nos bendice para nuestras vidas también. Esa promesa está ahí en Romanos 6:23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es precisamente esta promesa de Dios la que se cumple con la resurrección de Jesús de los muertos. La vida eterna. La vida eterna. Como nunca antes en la vida de la humanidad se abre un camino a la vida eterna. A la vida eterna. Y ese camino fue abierto por Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. La resurrección de Jesús es un hecho que, como bien expresa el apóstol, está registrado y documentado. Allí en 1 Corintios 15 usted lo puede leer. Toda la evidencia que entrega el apóstol respecto a la resurrección de Jesús. La certeza de la muerte de Cristo es mayor que cualquier otro evento en el mundo antiguo. La autenticidad histórica ha sido confirmada por una multitud de manuscritos del Nuevo Testamento y por testigos contemporáneos. La evidencia en favor de la resurrección de Cristo es precisa y abrumadora. Para los históricos, los que se han dedicado a estudiar la historia, hay registros, hay papiros, escritos que hablan efectivamente de los testimonios que mucha gente, y que claramente los apóstoles y la iglesia o los santos de ese tiempo daban respecto a la resurrección de Jesús. Hay más evidencia histórica que respalda el hecho de la vida, muerte y resurrección de Jesús que la que existe hoy día para probar la existencia de cualquiera de los emperadores romanos. Miles de personas vieron al Señor vivo. Se recuerda que Él estuvo, después que fue crucificado y obviamente después que resucitó, estuvo 40 días en la tierra. Bueno, esos 40 días Él se preocupó, mis amados, de mostrarse, de evidenciar de forma física que Él había resucitado. Hechos 1, 3, 4, por favor, acompáñenme, este versículo es muy importante. Hechos 1, 3, 4. Dice la palabra del Señor. Y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Esto está en Hechos 1, del 3 al 4. En Mateo 27, 51 al 53, dice la palabra del Señor: he aquí el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Se da cuenta? Mire lo tremendo del testimonio de la resurrección de Cristo. Dice la palabra del Señor que
se presentó el Señor después de resucitado 40 días a muchas personas, mostrando sus heridas, mostrando sus llagas, mostrando las heridas de los clavos en sus manos, en sus pies. Y no solamente eso, sino que también la palabra del Señor nos dice que cuando el Señor entregó su vida en la cruz, dice que los sepulcros fueron abiertos. Y cuando el Señor resucitó, resucitaron también muchos santos. No nos dice la Escritura quiénes eran, pero da la impresión que eran parte del pueblo de Israel. Y esos santos dice que salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesucristo y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Se da cuenta, iglesia? El Señor demostró una vez y para siempre que tiene el poder para resucitar y que la vida eterna es la dádiva de Dios, el regalo de Dios a todo aquel que en Él cree y que vive bajo su señorío. Este hecho innegable de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los muchos santos que dice ahí en 1 Corintios 15, quienes se identificaron ante muchos judíos, provocó que se levantaran registros históricos y que además se extendiera la fe de Jesús en toda Judea y hasta lo último de la tierra, como somos nosotros, que escuchamos en algún momento de la verdad de Jesucristo. Ahí en 1 Corintios 15, 20, dice la palabra del Señor, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Lo está diciendo la palabra del Señor. Véalo usted mismo, ahí en 1 Corintios 15, a partir del versículo 13 en adelante. Dice que después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cómo lo habrá hecho el Señor? Bueno, en su cuerpo espiritual. Nada más, no hay otra explicación. A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy, viven aún y otros duermen, dice el apóstol Pablo. Y después apareció a Jacobo y después a todos los discípulos, a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahí en 1 Corintios 15. Usted lo puede leer y puede maravillarse de la grandeza de Dios, de la profundidad, de cómo el Señor quiso quitar toda sombra de duda respecto de su obra perfecta y a través de mostrarse a los discípulos y dar evidencia de su resurrección. Dice la palabra del Señor que el Señor tenía un cuerpo después de que resucitó. Usted lo puede ver ahí en Lucas 24, 39. Dice la palabra del Señor, mirad mis manos. El Señor, después de resucitado, le dice a los discípulos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo sois. Palpad. Les decía a ellos que tocaran su piel, que tocaran sus manos, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, pero veis que yo tengo. Era parte de esta necesidad, de esta tarea que se había encomendado el Señor a sí mismo, de mostrarse a los discípulos. Dice también ahí en Lucas 24, usted se va a sorprender de esto, que Él también comió, el Señor también comió, y un espíritu, si fuese un espíritu, no tendría necesidad de comer, pero dice la palabra del Señor que Él comió. Ahí en Lucas 24, del 42 al 43, usted puede leer lo siguiente. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Incluso dice la palabra del Señor que Jesús preparó comida a sus discípulos. Usted puede que no conozca esta parte, pero es así. Mire, Juan 21, del 9 al 14. Sorpréndase con eso, iglesia. Sorpréndase con esto. Mire,
Juan 21, 9 al 14. Dice la palabra del Señor: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Y Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra y llenó grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de ellos y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Dice: vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. El Señor les dio de comer a ellos, les preparó comida. Sin embargo, a pesar de poseer un cuerpo tangible, el Señor podía también traspasar las puertas. Ahí en Juan 20, 26, otra evidencia de que Él estaba en un cuerpo glorificado, dice: llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Estando las puertas cerradas, dice que llegó Jesús y se puso en medio de ellos. Y también hay un relato que hace también el apóstol Lucas, que habla en Lucas 24, 51, nos dice: y aconteció que bendiciéndolo se separó de ellos y fue llevado arriba del cielo. ¿Se da cuenta? Cristo estaba en un cuerpo glorificado. Jesús también predicó muchas veces durante su ministerio que iba a morir y que también iba a resucitar. Usted puede ver ahí en Mateo 12:40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y son exactamente los 3 días y 3 noches que estuvo el Señor antes de comenzar a aparecérsele a los discípulos. Marcos 8:31 nos dice: y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 8:31. Juan 2, del 19 al 21, Juan 2, del 19 al 21 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. Él estaba hablando de su cuerpo. En 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Se da cuenta, iglesia? Cómo el Señor, estando en su ministerio, Él profetizó respecto a lo que iba a ocurrir con su muerte y, por supuesto, su resurrección. Marcos 17, 22 al 23 nos dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: Hijo del hombre, el Hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al 3er día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En resumen, iglesia, la resurrección de Jesús abrió un camino para ser justificado ante Dios. Ahí en el libro de Romanos 4, 24 al 25, la palabra del Señor nos dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos que Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabe por qué es esto? Porque la paga del pecado es muerte. Ya lo veíamos ahí en Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Ese era nuestro destino. Ese era su destino, mi destino. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna para usted y para mí. ¿Y qué pasó con la resurrección? Al resucitar Jesús, abrió un camino para que todos los que en Él crean puedan ser vivificados, puedan entrar en esa vida eterna. Si el Señor no hubiese resucitado, amada iglesia, nosotros hubiésemos llegado hasta la sepultura
y nada más. Pero Él abrió un camino de esperanza para usted y para mí, el cual nos permite hoy creer que vamos a poder, después de pasar esta frontera, esta graduación que significa pasar por el paso de la muerte, para poder estar en la vida eterna con Dios. Lo segundo es que en la resurrección de Cristo, Jesús nos demuestra que Él venció la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Ese era nuestro destino, porque la paga del pecado es muerte. Ningún poder humano, ninguna riqueza hasta hoy día, y algo que no va a poder el hombre nunca hacer, puede escapar de la muerte. En algún momento a todos nosotros nos va a alcanzar la muerte. A los poderosos, a los invisibles, a los que están sentados en lugares de autoridad, a los que se han enriquecido, a todos, sin mediar edad, sin mediar posesión económica, a todos nos va a llegar en algún momento la instancia de morir, porque así está definido en nuestros cuerpos por Dios. Por lo tanto, no hay forma en la cual ningún ser humano pueda evadir la muerte, pero Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó, es el único, mis amados, es el único 100% hombre, 100% Dios, que ha podido vencer la muerte. Pero Cristo resucitó, porque la muerte, dice la Escritura, no podía retenerlo. No debemos temer a la muerte, iglesia. Jesús venció la muerte y nos espera la vida eterna con Él. Ahí en 1 Corintios 15, del 55 al 57, usted puede ver lo siguiente. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios por su resurrección. Damos gracias a Dios por la vida eterna, por esta esperanza bendita que no tiene nadie allá afuera. Que ninguna religión, que ningún poder del mundo puede alcanzar sin Cristo. Mi amado. Por eso tenemos que valorar lo que tenemos. Por eso tenemos que valorar la fe que profesamos. Porque allí está también no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que también este camino abierto hacia la vida eterna. Otra enseñanza, la resurrección de Jesús abrió un camino para permanecer unido a Cristo. Ahí en 2 Corintios 4:14 nos dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Cuando creemos en Cristo, amada iglesia, nos unimos a Él. Estamos unidos con Él por la fe. Recuerda lo que el Señor mismo dijo ahí en Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se da cuenta? Le repito el versículo, Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es lo que anhelamos en nuestro corazón, poder estar con el Señor eternamente. Otra cosa importante, que la resurrección de Cristo, Jesús, evidencia que Él es el unigénito Hijo de Dios. Ahí en Romanos 1:4-5 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Jesucristo fue, es y será el único que logró vencer la muerte.
Y no solo eso, sino que resucitó y vino a tomar autoridad, esa autoridad dada por Dios para juzgar y gobernar la tierra, para juzgar y gobernar la tierra. Otra vez da importante, iglesia, que la resurrección de Cristo Jesús nos da esperanza, esta esperanza viva, esta esperanza que no avergüenza. Tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados. Él ha pagado nuestra culpa, ha borrado nuestra condenación. Somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hijos perdonados por Dios. Y ¿sabe qué más? Con una herencia eterna que nadie nos puede quitar, amada iglesia. Tenemos herencia en Dios, tenemos futuro en Cristo, vida eterna en el Señor. Dice Primera de Pedro 1 del 3 al 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para, ¿sabe qué? Una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué precioso texto en Primera de Pedro, qué precioso texto. Yo le invito a que usted lo disfrute nuevamente. Primera de Pedro 1 del 3 al 4 nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a usted y a mí para una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza que no avergüenza, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, preparada en los cielos para usted y para mí. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros, mis amados, para merecer esto? Nada, absolutamente nada. ¿Qué valor teníamos, iglesia, para merecer esto? Absolutamente nada. Es el puro afecto, el puro amor de nuestro Dios por nosotros, por sus hijos, por la humanidad, al entregar a este bendito Señor como ofrenda, como expiación por nuestros pecados. Y lo último, iglesia, la resurrección de Cristo significa que resucitaremos nosotros igual que Él. Ahí en 1 Corintios 15, del 20 al 23, dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es la primicia, Él es la primicia, Él es el primero que resucitó. Y claramente nos invita, nos promete esa vida eterna para nosotros. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, sigue diciendo ahí en 1 Corintios 15, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Cristo Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Esto lo puede leer usted ahí en 1 Corintios 15, 20 al 23. Cristo es la primicia de la resurrección. Cristo es la primicia de la resurrección. Su resurrección abrió la posibilidad para que todos los que en Él creen y se rinden a su señorío experimenten la resurrección. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y el Señor les pregunta, como le preguntó a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Que Dios nos ayude, iglesia, a valorar la resurrección del Señor. Que Dios nos ayude a valorar este sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Y no solamente el sacrificio y el perdón de nuestros pecados, sino la esperanza que nos da para una vida eterna a través de su bendita resurrección. Que Dios nos ayude, iglesia, a poder vivir en fidelidad en este tiempo,
donde estamos siendo probados como familia, donde estamos siendo probados como iglesia, donde estamos siendo probados como ciudadanos de esta tierra. Que Dios nos ayude a poder estar a la altura de lo que Él quiere. Dios te bendiga, iglesia querida. Que Dios te bendiga. Yo oro al Señor, Padre bendito, en esta hora, papá. Señor, que esta palabra llegue al corazón de tu pueblo. Que este mensaje, Señor, llegue al corazón de tu iglesia. Que seas tú hablando, Señor, a través de tu Espíritu Santo. A través de esto, Señor, queremos valorar tu muerte y tu resurrección. Queremos valorar tu vida, papá. Te agradecemos, Señor, el privilegio que nos das de ser tus hijos. Te agradecemos el privilegio que nos das, Señor, de ser tus hijos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que sea tu paz y tu bendición sobre tu iglesia, ahora y siempre. Amén y amén. Dios lo bendiga, iglesia. Gracias por este tiempo. Gracias por este espacio. Dios lo bendiga.